ustedes les voy a mostrar en este video un recorrido por lo que es el estudio de la figura humana, un pequeño planteo de cómo armo yo el planteo de la figura a través de un dibujo ya iniciado, pero cómo lo esquematizo y cómo lo voy armando. A eso sumado la virome, el trabajo de virome, cómo trabajo yo la virome, cómo puede la virome tener otras alternativas, como la mezcla con alcohol, sea por búsqueda, sea por error. Bueno, espero que les guste. Cualquier cosa me comentan. Obviamente, si tienen algún tema que les gustaría trabajar también, o que trabaje, también me lo pueden comentar. Bueno, acá estoy con una pose de figura humana que vengo trabajando. Tiene ya un primer esquema armadito y lo voy a seguir desarrollando ahora. Les quería explicar un poquito el planteo, que un poco se ve acá en los esquemas. Digamos, cuando uno empieza a trabajar la figura humana, siempre está bueno ver el espacio que ocupa, ¿no? Digamos, ver la parte alta, la parte baja, ¿sí? Digamos, lo más alto que podría ser el hombro, lo más bajo que podría ser el pie, lo que más se extiende hacia un lado y lo que más se extiende hacia el otro, ¿no? Digamos, para tener una referencia de lo espacial que ocupa esa figura. Fíjense que yo, teniendo esa referencia, la ubiqué más o menos en el centro de la hoja, o donde a mí me parecía que estaba bueno ese centro. A eso habría que agregarle lo que yo quiero dibujar del espacio. Yo acá no pensé en el espacio, ¿sí? Si yo pensase en el espacio, tal vez le agregaría, ella estaba sentada o acostada en una especie de baúl, ¿sí? Donde estaba sostenida la figura. Entonces yo tendría que pensar ese espacio, este espacio acá, y si hay algo de atrás que yo quisiese agregar, se lo tendría que tener en cuenta antes de ese planteo. Una vez que está ese planteo, esa espacialidad pensada de donde quiera yo plantearla, que en este caso sería de pie a cadera, cadera a hombro, hombro a cabeza, cabeza a almohada y objeto, digamos que entraría dentro de un rectángulo, que si me meto en la figura dentro de eso sería más un rectángulo apaisado. Me meto hacia un esquema y acá en el dibujo se logra ver porque tiene un esquemita armado atrás. Yo puedo armar la posición de la cabeza, puedo armar con líneas la posición del hombro y cómo valdría el otro brazo, la posición del brazo, cómo cruza el otro hombro. Puedo armar cómo vendría la cadera, una línea para marcar la rodilla. Acá no llego a ver el recorrido porque está en escorzo, la rodilla y la pierna que cae en síntesis total. También puedo trabajar lo que serían esas estructuras comparando. Puedo comparar horizontales o verticales. Por ejemplo, a medida que voy dibujando puedo saber hacer una horizontal y ver si la cabeza, si hago la horizontal, si la cabeza está más alta o más bajo que el hombro, si hago esa horizontal y el codo estaría más bajo o más arriba. Digamos, si está más bajo, por ejemplo, yo acá podría volver a acomodarlo y bajarlo, ¿sí? Digamos, son horizontales que a mí me pueden llegar a dar ubicación, lo mismo que vertical, es decir, no sé, esta pierna entra justo donde gira la cadera, la rodilla me coincide con el codo o está uno más adentro o más afuera, ¿sí? La mano me coincide con el mentón, esa mano que coincide con el mentón está más adentro o más afuera. Digamos que me puede dar ciertas ubicaciones que podrían estar buenas para ese planteo. Este es un dibujo planteado con la modelo en vivo, donde tiene o puede llegar a tener ciertas desproporciones porque no está con una foto, hecho con foto. Si estuviese hecho con foto, uno puede comparar mucho más esas medidas porque no tiene el factor movimiento, sea del modelo o sea de la persona. Una vez que está hecho ya se empieza a tomar volumen. Fíjense que yo acá, una vez que armé esos esquemitas, armé esos volúmenes y empecé a armar la figura. En el momento donde estoy ahora, yo me tendría que meter en detalles a trabajar o sombras, ¿sí? O meterme en detalles a ver cómo podría llegar a ser esa mirada, cómo podrían ser bien esas cejas, la posición de la nariz, está bien armada la nariz, está mal armada la posición, esa nariz tiene alguna sombra, cómo es
esa posición bien o ese giro que puede llegar a tener la almohada o la figura, ¿sí? Digamos que puede empezar a resolver un poquito más los detalles, ¿sí? Y empezar ya directamente a darle forma, porque ya desde este lado, teniendo ese primer planteo de esquema, yo ya sé que todo funciona bien, digamos. No sé, fíjense que acá de hecho le hice un montón de líneas a los dedos de los pies. No me interesó dibujar el pie y ver que el pie esté perfecto, sino me interesó plantear el pie desde donde estaba. Ahora, yo me puedo poner a trabajar la cara desde detalle y bajar hacia el pie, o simplemente puedo trabajar todo un poquito, el recorrido de todo, o puedo trabajar lo mismo al revés. En vez de trabajar esta parte, bueno, yo ya sé que quedó bien, entonces yo ya acá me pongo a resolver bien cómo es ese pie. Y ya lo resuelvo, digamos, ya, fíjense que ya no estoy pensando en el largo o en el recorrido de la pierna, porque yo ya sé que la figura está bien, ¿sí? Entonces yo ahí ya me pongo a resolver la parte que me interesa resolver, o con la que más me siento cómodo trabajando o para trabajar, ¿sí? Si tengo que hacer alguna sombrita, fíjense, la voy haciendo. Tengo reforzar líneas, refuerzo líneas. Si tengo que agregar alguna forma que me quedó mal, la agrego. Supongo que acá me quedó chica la cadera, entonces la voy a agrandar, ¿sí? Y así voy resolviendo detalles. A mí me gusta más que resolver a la perfección uno, ir haciendo un pasajecito por todo. ¿Por qué? Porque lo voy viendo en conjunto. Digamos que de alguna forma la obra funciona en conjunto, y si se resuelve en conjunto, para mí me da la sensación de que esa obra se hace mucho más compacta, ¿sí? Entonces voy resolviendo. Fíjense que sin ningún miedo voy agregando líneas, ¿sí? Hay algo que acá agregaría a esto, que a mí me resulta muy interesante, que es, yo puedo trabajar las profundidades como oscuridades y sacar la figura, y eso me hace una resolución que hacen varios artistas. De hecho, una de mis artistas favoritas, que se llama Kate Kollwitz, lo hace mucho, digamos, trabajar el hueco o lo profundo y todos esos huecos como profundidad, que llegan a dar una oscuridad total desde donde sale la figura, y es una forma de marcar esa idea tridimensional, ¿no? Como fíjense que yo me oscureciendo todo ese tronco, ya traje los brazos y la cabeza al primer plano. Si oscurezco atrás de la pierna, también lo mismo, saco esa pierna a primer plano. Si oscurezco a medias la pierna, traigo la rodilla al primer plano. Si oscurezco los laterales, voy armando la idea de curva, ¿sí? Y armo el volumen. Fíjense que acá, si yo trabajo la pierna a la mitad, voy armando, ya delimité la sombra. Puedo armar un pasajecito más suave para que no me quede tan limitado, y puedo ir armando a medida que se acerca al volumen más oscuridad y trabajar la idea más de sombra sobre el cierre. Fíjense cómo la sombra formando como una especie de grade que me arma el oscuro. Fíjense que esto tampoco es tan perfecto. ¿Por qué? Porque estoy trabajando con virome, y con virome desde un punto de vista espontáneo, ¿no? Desde un punto de vista, uso la virome para resolver bien técnicamente todo, porque de hecho el dibujo está hecho con virome. Al el dibujo estar hecho con virome, me suceden un montón de accidentes que no son accidentes, que son errores que quedan, digamos. Fíjense, sin hacer ninguna sombra, la cantidad de dibujos que hay acá, el trazo que se escapa hacia los costados, ¿sí? Los trazos que quedan sobre el pelo. Bueno, eso a mí me gusta como quedan, porque de alguna forma en un trabajo así medio de boceto o de obra terminada
a través de un boceto, le queda como un recorrido del paso de la historia del trabajo, ¿no? Es como que de alguna forma tiene mucho más, de alguna forma ese dibujo tiene una historia y no queda en la perfección, sino queda en el juego y en la vida que tuvo el que lo dibujó en su recorrido de alguna forma. A mí me gusta mucho porque le da como una idea de que hubo errores, de que los errores están, de que esos errores se pasaron a ser forma, pasaron a ser algo anecdótico dentro del trabajo, o alguno se pudo camuflar dentro de alguna sombra o de algo que dentro de alguna sombra o de algo que uno disimuló de alguna forma. Por ejemplo, yo suelo hacer mucho en los fondos, cuando como me quedan líneas así, líneas sueltas, suelo decorarlo con algunas líneas o en algunos casos hacer un juego de claroscuro, de oscuridad que sale hacia el fondo. Pero fíjense que esto ya me completó un poco la figura, le dio un cierre a la figura de alguna forma y no resolví no pude resolver cómo borrar esas cosas. A mí me gusta que quedan. También me gustan los trabajos que son hechos exclusivamente de biromes, pensado con biromes, ¿sí? Y a eso le agregaría un detalle más del trabajo en birome, que es el uso del alcohol, ¿sí? Voy a sacar las hojas de atrás porque esto se transparenta. El alcohol tiene una reacción con la birome de que lo destiñe, ¿sí? Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque me puedo llegar a jugar con las tintas casi como si fuesen, con la birome casi como si fuese una tinta china, ¿sí? Y producirle un movimiento a la figura. Fíjense como yo, si mancho, me va destiñendo, ¿sí? La birome me va jugando, si le tiro gotas, me va armando formas, las formas que quiere. Y a mí me gusta mucho esto a veces también, sobre todo cuando el dibujo no lo resolví como me gustaba, para que tenga una oportunidad más de vida ese trabajo, ¿sí? En el caso este a mí me gusta, es más, suelo hacerle, a veces tirarle a hacer algún chorro directamente y que caiga como caiga y que juegue eso. Es abstracto, la tinta se desparrama, ¿sí? Hay veces que me gusta jugar y marcarle los fondos, a veces me gustó, fíjense qué lindo que quedó o que quedaron esas manchas. Acá me está faltando manchar algo de estos lados, ¿sí? Lo bueno es que el alcohol por un lado seca rápido, ¿sí? Por un lado seca rápido, y por otro lado, una vez que seca, o lo puedo trabajar mojado, pero tengo que tener en cuenta que en la punta de la birome puede llegar a corroerse un poco, así que a corroerse no, a tener como a deslizarse como un poco con lo que le sucedió a la tinta, ¿sí? Una vez seco puedo trabajar sobre eso. Fíjense que voy mismo fresco, ¿no? Puedo ir dibujando y puedo seguir definiendo un poquito, ¿sí? A mí es algo que me gusta mucho porque juega una cosa abstracta dentro de la figura, porque va tomando otra dimensión el dibujo. Bueno, hasta acá llegó el videito esto. Lo voy a seguir este trabajo, lo voy a dejar secar un poco, pero lo voy a continuar y voy a mostrarles el resultado final una vez seco. Así que bueno, espero que les haya gustado. Cualquier cosa o técnica que quieran ver me la pueden comentar. Y bueno, sigo haciendo otros tipos de trabajos para ir mostrándolos o compartiéndolos con ustedes. Espero les haya gustado.